Hola, bienvenidos a todos. Nuestro invitado de hoy es un consultor de comunicación, conferencista y autor especializado en storytelling. Su experiencia como estratega de comunicación incluye asesorar a candidatos políticos y celebridades, así como marcas internacionales como McDonald's, Banco Mundial, una experiencia que abarca más de una docena de países. Actualmente reside en Nueva York, desde donde está conectado, y desde donde dirige el grupo estratégico de SCPF para Estados Unidos y Latinoamérica, una empresa parte del grupo WPP, uno de los grupos publicitarios más grandes del mundo. Antonio Núñez, bienvenido a 15 minutos al Rojo Vivo y por este medio de Ecuador. Hola, buenos días, Robert. Muchas gracias por invitarme a tu canal y muy ilusionado de poder charlar contigo hoy. Muchas gracias, Antonio. Sabes que esperaba con ansias esta entrevista porque en mi perfil de redes yo me defino como alguien a quien le apasiona construir marcas y contar historias. Yo creo que soy un storyteller de décadas atrás. Y un poco la esencia de este contar historias pues es el storytelling. Pero en 15 minutos al rojo vivo, como te comentaba, siempre me gusta iniciar por conceptos 1.0. En ese sentido, Antonio, ¿qué es el storytelling? Pues el storytelling la definición que me gusta dar es que es el arte y la ciencia de narrar relatos o con propósitos persuasivos o con propósitos de conexión con los demás. Entonces, de manera muy intuitiva es algo que aprendemos desde que somos niños, de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, que nos cuentan cuál es el relato de origen de nuestra familia o de nosotros mismos. Y es una herramienta de comunicación que aprendemos desde niños. Últimamente está teniendo mucho auge porque buscar una estructura narrativa en cualquier mensaje se ha descubierto que es la manera más eficaz de comunicar ese mensaje, tanto a nivel individual, en una charla personal con tu jefa, con tu jefe, como en medios masivos, como televisión, prensa o radio, y luego medios que son interactivos, plataformas, redes sociales, etcétera, etcétera. La comunicación que yo llamo en cadena de persona en persona. Ya, bueno, luego quiero volver sobre esto que dices del contacto personal. Eh, Tú eres autor, tienes un libro que se llama Storytelling en una semana, y justamente hablas del storytelling para la marca personal, que es uno de los principales ejes que manejo en 15 minutos al rojo vivo. Entonces, y un poco usando tus palabras, ¿por qué unos políticos nos parecen líderes inspiradores y otros robots deshumanizados? ¿Qué te convierte en inolvidable? En definitiva, Antonio, ¿qué hace la diferencia cuando cuentas tu historia? Pues contar la historia y narrar en vez de exponer cifras, datos y estadísticas, o algo que hacemos cuando tenemos comunicaciones personales, ¿no? Que es basar nuestros mensajes en estructuras racionales, argumentos. Te voy a argumentar racionalmente por qué creo que esto es así o por qué soy yo de esta manera, etcétera, ¿no? La idea del storytelling personal es transformar esos mensajes en relatos, número uno, y funciona porque sobre todo requiere de exponer tu propia vulnerabilidad. Cuando contamos una historia estamos añadiendo pinceladas de nuestra manera de ser, nuestra cosmovisión, la manera en la que vemos el mundo. Estamos contando cómo es nuestro estado de ánimo en ese momento y queramos o no queramos vamos a ir poniendo colores, vamos a poner matices y sobre todo vamos a atrevernos a ser vulnerables delante de los demás. Cuanto más vulnerables somos cuando comunicamos y más nos atrevemos a mostrar esos puntos flacos y menos nos blindamos y nos protegemos usando cifras, datos y estadísticas, pues vamos a conectar mejor con los demás y se va a crear una relación que es mucho más cercana, mucho más íntima de lo que pueda ser escudarse detrás de un PowerPoint para hacer una presentación de empresa, por ejemplo. Ya, Antonio, cuando trabajo en marca personal, uso mucho arquetipos, un poco es contar la historia con un arquetipo.
pero ahí me viene un conflicto y una preocupación, sobre todo relacionado esto con el storytelling. Eh, una persona no es tan rígida y puede presentar más de un arquetipo normalmente. ¿Cómo eres flexible al contar la historia? Eso uno. Y segundo, eh, al contar una historia, no puedo perderme en la fantasía, en la ficción. O sea, al final de cuentas, el papel, digamos, aguanta todo, pero al final no puedes crear un personaje real que luego sea hasta difícil sostener en el tiempo. Sí, efectivamente. Creo que ese es uno de los grandes puntos de cuando trabajo como consultor, pues para celebridades, para directivos y directivas de empresa o para políticos, ¿no? Está bien entender cómo es uno por naturaleza, porque nació así, ¿no? Y está bien entender la forma en la que comunica de manera intuitiva, si mueve la cabeza, los brazos, si es una persona muy calmada, muy pausada, etcétera. Y luego reflexionar, bueno, esto cómo va a afectar a la manera en la que me relaciono con los demás y a la manera con la que voy a comunicarme con los demás. Eh, Utilizar un arquetipo, que es decir, bueno, pues me quiero proyectar ante los demás como el guerrero. Soy el guerrero que viene a salvar este país, que está en un momento de conflicto, y soy Exacto. ese soldado perfecto para liderar las tropas en este país, ¿no? Bueno, si resulta que ese es un arquetipo que uno se impone, pero que no tiene nada que ver con la forma auténtica y con el ser natural de esa persona o de ese político, todo el tiempo estamos realizando un teatro que enseguida todo el mundo va a poder ver, ¿no? Y lo que vamos a hacer es alguien que está impostando una personalidad que tarde o temprano pues se convertirá en una careta que se nos caerá delante de todo el mundo en el peor momento y en el momento más dañino. Así que cuando estamos trabajando con este perfil de clientes, de políticos, directivos, etcétera, hay un arte entre entender cómo es esa persona de manera natural, de manera espontánea, y cuáles son sus objetivos y qué imagen quieren trasladar, y no forzar ese arquetipo. Siempre entiendo, digo, que el máximo quizás sean dos, ¿no? Y dices, bueno, habrá situaciones donde tengo que mostrarme de esta manera y otras donde tengo que mostrar esta otra. Lo que uno no puede es intentar hacer siete, número uno, y número dos, lo que uno no puede es comunicar en contra de su propia naturaleza. Y forzar a alguien a contar un relato personal en un estadio de fútbol delante de 20.000 personas, y si esa persona no se encuentra cómoda comunicando de esa manera, forzar a esa persona a convertirse en un personaje, bueno, pues ese personaje es el que todo el mundo entiende, está impostándolo, no es natural, no es un líder auténtico. Y cuando lo logras hacer es porque hay una conciencia clara de cuál es la personalidad de uno, el arquetipo de uno, y se acepta y lo muestras a los demás, de nuevo con tu vulnerabilidad, y decir, me voy a mostrar tal y como soy. Y ahí es cuando surge la autenticidad, que creo que tiene que ver con aceptar los puntos fuertes y débiles que tenemos como personas y como comunicadores, y luego ser capaces de hacerlo lo mejor que podamos, aceptando que así es como somos. Y creo que ahí es donde casi todo el mundo encuentra dificultades, porque tendemos a ser hipercríticos con nosotros, con nosotros mismos, y intentar presentar esa imagen perfecta de Instagram, donde no tenemos fallos, donde no tenemos un día de voz cansada, donde no tenemos un día que estamos más hiperactivos y otros días que estamos más tranquilos, etc. Y ahí es donde se produce la parálisis, cuando vemos que alguien está intentando ser una persona que no es. Clarísimo, clarísimo, Andando. Sí, yo creo mucho en la autenticidad. Justamente, bueno, al igual que tú, he trabajado mucho con políticos, digamos, y siempre es un poco complicado el tema este de qué es lo que ellos quieren proyectar y qué es lo que son. Y un poco es convencerles de que primero no eres monedita de oro, no le vas a gustar a todo el mundo, pero si eres auténtico, las personas que conecten contigo, va a ser una conexión natural, va a ser una conexión permanente, va a ser una conexión auténtica. Entonces, volviendo a lo que hablabas hace un rato del contacto a nivel emocional, justo mencionabas también el Instagram, con todas
con todo lo que es redes sociales y todo incluso la explosión adicional que tuvo por el tema este de la pandemia, puedes llegar muy, muy lejos. Algo tan sencillo como lo que tú y yo estamos haciendo ahorita. Yo estoy en Quito, Ecuador, tú estás en Nueva York y estamos conectados. Pero en este contacto virtual, sí pierdes un alto porcentaje de contacto físico. Eh, ¿Cómo con el storytelling conectas a nivel emocional? Ujú. Sí, eso es algo que es muy interesante de la comunicación de persona en persona o utilizar tecnología para comunicarnos. Nos acerca a cualquier parte del mundo y a cualquier persona, pero luego nos limita porque lo que vemos es esta pantalla que prácticamente muestra mi cara y lo primero que perdemos es mucha parte de la comunicación no verbal, porque tengo que levantar las manos a esta altura para poder comunicar normalmente como comunico. Entonces, enseguida hay un porcentaje muy grande de formas de comunicar que desaparecen y otras que ganan muchísimo protagonismo, ¿no? La voz de repente se convierte casi en todo. Hay veces que la tecnología no permite pero las que sí permiten leer tonos de voz, de repente, cómo entonas cuando hablas, pues ganan mucho protagonismo en una pantalla tan pequeña. ¿Cuál es el background? Pues igual, ¿qué tienes detrás? Eh, por ejemplo, yo opto, esta en mi casa, aquí es donde vivo. Durante un tiempo utilizaba filtros de todo tipo, hasta que hubo un momento en que dije, no, parte de la autenticidad es que, bueno, que la gente vea que ahí tengo la cocina, que ahí tengo un sofá, que luego este es el espejo y que no hay mucho más que esto y que si lo quieren ver, lo ven. Pero esa es otra de los efectos de las comunicaciones digitales, ¿no? Y de los chats, etcétera, que cualquier pequeño detalle uno puede, se hace algo enorme que tiene muchísimo contenido y significado, cuando en la vida real, en la vida de la calle pre-COVID, ese detalle hubiera pasado totalmente desapercibido. Y sin embargo, en esta pantallita cualquier pequeño gesto se convierte en algo con una carga simbólica enorme que no la tiene y además no somos conscientes de que la tiene, porque es una forma de comunicar que todos estamos aprendiendo, muy nueva, igual que cuando el político tuvo que hacer la transición de la radio a la televisión, y hay vídeos divertidísimos de esto en internet, pues se sentaba delante de una cámara y se comportaba como si estuviera en la radio, ¿no? Entonando como si fuera una radio. Y dice, bueno, no hace falta que... Es decir, había muchos aprendizajes como comunicadores que no estaban sedimentados, que no estaban aposentados. Lo mismo nos está pasando ahora. Hay muchas cosas de las que todavía no somos conscientes y que no son hábitos aprendidos en nuestra forma de comunicar. Y bueno, nos tendremos que adaptar a estas tecnologías y sobre todo entender y asumir lo que aportan y lo que quitan, lo que maximizan y lo que minimizan, ¿no? de nuestra manera de comunicar, que en un enorme porcentaje tiene que ver con la comunicación no verbal, no con el mensaje. Pero, como dices, si uno de los reductos que nos quedan son las palabras o las imágenes o lo que sea que estemos utilizando para comunicar, contar un relato tiene una carga emocional muy superior a la de una hoja de Excel o un PowerPoint lleno de palabras, ¿no? Es mucho más eficaz contar ese relato de manera personal y de viva voz que utilizar otro tipo de metodologías. Incluso a través del Zoom, de todas estas herramientas que tenemos ahora, pues tenemos que aprovechar, ¿no? Y tenemos que, como dices, contar nuestra historia a través de los medios, de los canales que tengamos disponible y a través de contar esa historia auténtica, ese nosotros mismos, pues llegamos a conquistar a la persona, a nuestro stakeholder, a nuestra audiencia, a quienes queremos que nos compren, por decirlo de alguna manera, pues de esa honestidad. Antonio, ya se nos acabó el tiempo. Yo quería conversar de tantas cosas. Te comprometo desde ya a que nos acompañes nuevamente en una próxima edición para conversar sobre el proceso de storytelling, ¿sí? Aunque de todas maneras, yo siempre recomiendo
Antonio Núñez es conferencista y además también tiene un curso en la plataforma doméstica, totalmente recomendado, donde pueden conocer mucho más de Antonio. Antonio, mil gracias por acompañarnos hoy. Un saludo, Robert, y un saludo a tu audiencia. Gracias. Muchas gracias. Al final pondré las coordenadas de Antonio, de sus redes sociales y de todas las maneras en que pueden seguirlo y mantenerse en contacto. Especialmente, como les decía, me permito recomendar sus cursos. Un millón de gracias, Antonio, y cierro el programa con la frase del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Tuve que descubrir y entender mi propia historia antes de poder escuchar y ayudar a los demás con la suya. No olviden suscribirse en mi canal y nos vemos cada semana con un nuevo invitado en 15 minutos al rojo vivo. Hasta pronto.